año 2000. Doctor Milton, buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches, sí, se escucha adecuadamente. De acuerdo. Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quien les habla es Miriam Villanueva. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Consultoría Internacional Público-Privada Galeno. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y agradezco la participación en este diplomado de alta especialización denominado Diplomado en Terapia Respiratoria. Hoy se expondrá el módulo 3, que es oxigenoterapia. Esta noche nos acompaña el doctor Milton Ávila Arias. Muy buenas noches, doctor. Bien, estimados participantes, para una buena ponencia les doy unas recomendaciones. Por favor, se les pide a cada uno de ustedes que mantengan el micrófono apagado, al igual que el video, a no ser que el ponente se los permita. Las preguntas o dudas que pudieran tener lo realizan cuando el ponente crea conveniente. Los materiales didácticos de este diplomado aún lo pueden solicitar a través del WhatsApp. Mi número lo estaré dejando en el chat de este Zoom. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso este diplomado para cada uno de ustedes, doy pase al doctor. Adelante, doctor Milton. Bien, muchas gracias. Agradezco siempre a la consultora internacional público-privada Galenos por la invitación y bueno, esperando siempre que sea provechosa la charla del día de hoy. Bueno, siempre tratando de compartir todos los conocimientos instaurados. No vamos a hablar de lo que es el día de hoy, de lo que es la oxigenoterapia. Voy a pasarles a presentar, en este caso, los slides para poder revisar el día de hoy. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces con la sesión del día de hoy. Bien, a modo de iniciar justamente este punto, la oxigenoterapia realmente es una herramienta bastante importante para el médico de hoy en día, siendo que muchas veces
tenemos pacientes los cuales en este caso llegan a tener dificultad respiratoria de todo tipo de índole, en especial en lugares donde hay alta contaminación, ¿no? Entonces, también pacientes con problemas, en este caso, obstructivos, los cuales son bastante frecuentes. Y bueno, este tema, pues, es un tema más de los que, de hecho, han debido observar en todas las ponencias y bueno. Esta pues pretende ser un complemento más a todo lo que están llevando en este diplomado de alta especialización. Lo que vamos a revisar el día de hoy entonces es un tema bastante provechoso, ya desde todo punto de vista, ya sea para médicos, ya sea para el punto de vista de lo que es de enfermería, o también así trabajan bastante bien con lo que es la fisioterapia, de lo que es la ventilación, los queridos colegas fisioterapeutas y obviamente, ¿por qué no los fisiatras? Entonces, vamos a revisar justamente estos acápites y bueno, pues los voy presentando lo que vamos a considerar el día de hoy. Entonces, dentro de lo que es el temario, tenemos que considerar estos puntos. Uno, la fisiología de la respiración y el transporte de oxígeno en el organismo, que es un punto de partida inicial para poder comprender todo el fenómeno de la llegada del oxígeno hacia la parte de los tejidos, ¿ya? Y cómo estos aprovechan justamente la presencia de esta molécula para poder, en este caso, realizar un metabolismo óptimo, ¿no? Dentro de ellos, pues sabemos muy bien que dentro de las células, el organelo, pues por excelencia que respira, pues es la mitocondria. Y dentro de ellas se realizan un montón de reacciones metabólicas, desde lo que es la glucólisis hasta lo que es el transporte, la cadena de transporte de electrones, ¿no? Obviamente pasando por lo que es el ciclo de Krebs. Estamos hablando de una vía aerobia. Métodos de administración del oxígeno, pues vamos a ver algunos métodos bastante interesantes, ya por lo común lo que ya se pone en boga es la oxigenoterapia continua domiciliaria, ¿no? Esto en este caso, la última pandemia que estamos pasando poco a poco, ¿no? Y pues que ha disparado varios casos, los cuales han hecho casi imposible el mantenimiento de muchos pacientes dentro de lo que es las instalaciones del hospital o los predios hospitalarios. Tanques de oxígeno portátiles, estos ya igual vamos a hablar un poquito de lo que son los tipos, las capacidades que tienen y su manejo seguro. Parámetros y ajustes en la oxigenoterapia. Hay una fórmula sencilla para poder calcular justamente, los voy a mencionar ello y pues si gustan pues podemos hacer un ejercicio, ¿no? Y consideraciones clínicas, ¿para qué utilizamos esto? ¿Para qué sirve la oxigenoterapia? ¿No? No solamente es como soporte para algunos pacientes que se sienten mal o estén agitados o tengan una saturación, pues, en este caso, no en los parámetros o rangos peligrosos, ¿no? Dentro de aquellos que puedan generar algún problema orgánico. Entonces, sino también para ocasiones realmente bastante importantes que ponen en riesgo la vida del paciente. Bien, vamos un poco con lo que es la fisiología de la respiración y el transporte de oxígeno en el cuerpo humano. Tenemos que saber diferenciar dos cosas. Uno, ya la respiración y otro, la ventilación. Hablamos de ventilación al flujo de aire que existe ya desde lo que es las fosas nasales, desde las narinas a nivel de lo que es la pirámide nasal, hasta la llegada hasta lo que es el alvéolo, ¿no? Entonces, pasando por todo el trajín. Tenemos en este caso las fosas nasales, la rinofaringe, tenemos la laringe, la tráquea, bronquios, bronquios lobares, bronquios segmentarios, bronquiolos terminales, conductos alveolares, saco alveolar y por último alvéolos, ¿no? Entonces, toda esa secuencia por donde pasa el aire se la conoce como ventilación. Ya respiración hablamos desde dos puntos de vista. La primera respiración que se da a nivel del alvéolo,
ya en la barrera alveolo-capilar, que conocemos bastante bien por diferencia de presiones, y la otra respiración, ya que va a nivel tisular, ¿no? Que conlleva justamente el intercambio gaseoso entre glóbulo rojo y tejido y célula. La célula que básicamente recibe el oxígeno, que ingresa el oxígeno por difusión simple hacia lo que es la mitocondria, y la mitocondria pues lo va a utilizar para producir energía, una forma de energía que es el ATP, ¿no? El adenosín trifosfato, trifosfato de adenosina. Entre estas, obviamente, habrán desechos y uno de esos desechos, pues, serán los dióxido de carbono, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo lo que son las vías respiratorias. Anatómicamente se las puede dividir en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. El punto de partida para dividir todo esto es la laringe. De laringe para arriba, pues serán las vías aéreas superiores, y de laringe para abajo, obviamente la tráquea para abajo, obviamente será las vías aéreas inferiores, ¿no? Todo esto fisiológicamente conlleva algo importante, ya el hecho de mencionar, en este caso, el espacio muerto anatómico, donde básicamente solo hay conducción de aire, y el espacio muerto fisiológico, ya desde donde básicamente se conduce el aire ya con mayor cantidad de vapores de agua para que llegue ya al espacio donde se realiza la troca gaseosa. Bueno, vamos a hablar un poco de los principios básicos que hay. La física de los gases es un punto importante para poder comprender todo el resto. Entonces, decimos que la ventilación y la perfusión pulmonar y la transferencia de gases obedecen a fuerzas físicas. Recordemos muy bien que el gas son una reunión de moléculas o partículas que no se pueden controlar fácilmente, puesto que se disparan a todo lado. Ese movimiento al azar, pues, que presentan, es un movimiento bastante caótico, ¿no? Entonces, esta ventilación, ese flujo de aire que hay, esa perfusión pulmonar, que significa que llegue justamente la sangre hacia los pulmones, y la transferencia de los gases, es decir, el intercambio gaseoso, tiene una base física y fisiológica pues bastante interesante, ¿no? Entonces hay tres principios físicos de los gases. Uno, el gas ocupa un volumen siempre, hay un recipiente para un gas, siempre en todo lado, ¿no? Entonces el gas siempre ocupa un volumen. Si hablamos a nivel pulmonar, pues todo lo que es la expansión pulmonar, o en este caso los atrios o sacos alveolares, pues en este caso serán el volumen donde se encontrará, en este caso, el gas o los diferentes gases. Hablamos de los diferentes gases, puesto que el aire es una mezcla de gases, entre los cuales está el nitrógeno, el dióxido de carbono, el oxígeno, ¿no? Entonces, todo ello pues conlleva a un volumen en particular. Segundo, el gas ejerce una presión dentro de este volumen. Recordemos que los gases hacen un movimiento caótico de un lado para otro, y por ende ejercen una fuerza sobre una área que es, en este caso, el determinante para producir presión. Y por último, el gas tiene una temperatura. Uy, perdón. Ahora sí. Ok. Entonces el gas tiene una temperatura, de igual forma, otro parámetro que tenemos que considerar. Dentro de esto, entonces, dentro de lo que es la biofísica, ya del flujo, en este caso, de aire, pues tenemos esto que es la ley de Dalton, ¿no? Tenemos una ley, un postulado, ¿no? La ley de Dalton, que nos dice que la presión total, ya, de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes de esta mezcla, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el aire, compuesta por nitrógeno, oxígeno y otros gases, ¿ya? Dentro de lo que es el nitrógeno, por ejemplo, ya, el nitrógeno estará en un 600, ya, punto 6 de presión, que equivale a un 79%. Entonces, esta básicamente es una presión
parcial en este caso, ¿no? Es una presión parcial. Esta presión parcial se suma a la otra presión parcial de los otros gases que equivalen a un 0,4, en este caso de presión, porcentualmente insignificante, y el oxígeno, que por lo común es un 21%, y pues en cuestiones a presión, pues se equivale a 159 milímetros de mercurio. Lo que hace un total, ya sumando todo ello, de la presión barométrica normal a nivel del mar, que es de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, la suma de todos estos, de estas presiones parciales, que en este caso forman la mezcla, que es el aire, pues nos dan una presión total, ¿cierto? La presión total, que en este caso es de 760. Esto obviamente varía, ¿no? Varía con lo que es la presión barométrica. Esto es con respecto a nivel del mar, pues puede variar con respecto a la altura. Ya es distinto en lugares de costa que en lugares de altura. Muy bien, aquí como les iba ya adelantando un poco, tenemos 700 milímetros, 760, perdón, milímetros de mercurio a nivel del mar, pero a medida que va aumentando la altura, pues la presión va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, en Caracas se da, en este caso, a 1000 metros sobre el nivel del mar, en Bogotá, que están a 2600 metros sobre el nivel del mar, con una presión barométrica de 560 milímetros de mercurio, ¿no? Y bueno, yendo en otro lado más, pues que obviamente en mi país, pues es en la ciudad de La Paz, por ejemplo, a 3600 metros sobre el nivel del mar, pues estará a 420 milímetros de mercurio, o sea, una presión bastante baja, ¿no? Y bueno, en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, Santa Cruz, Bolivia, está a 420 metros sobre el nivel del mar, que varía un poco, pues se maneja básicamente similar a lo que es la costa, unos 760 o 740 milímetros de mercurio a esa altura. Entonces, dependiendo en este caso, en este caso el ambiente geográfico, la altura, ya que en la que se encuentre, pues obviamente la presión también va a cambiar, ¿no? Sin embargo, se mantiene básicamente estas proporciones que hay. Eso significa que el oxígeno en cantidad, en este caso en porcentaje, es el mismo en todo el mundo, ¿ya? La única diferencia es la presión, en este caso barométrica, que hace que ingrese menos cantidad, ¿no? En este caso, pues va a haber una proporción del 21, nitrógeno de 79 y otros gases como el dióxido de carbono de 0, ¿no? Entonces aquí básicamente son los que forman parte de esta mezcla y siempre va a ser así, ¿no? En cualquier altura. Lo único que determina, en este caso, el ingreso, ¿ya? De estas moléculas llega a ser la presión, ¿no? La presión barométrica. A menor presión, pues en este caso va a haber menor presión de oxígeno, menor presión parcial de oxígeno, lo que hace que no haya un intercambio adecuado, ¿no? Pero eso no significa que el oxígeno esté en menor cantidad, ¿no? Eso obviamente es recalcando bastante bien. Bien, miren, aquí está la concentración del oxígeno, ya con relación a la presión parcial, ya, en este caso de oxígeno del aire a un 20,93%, que es redondeando, obviamente sería un 21%. Entonces aquí tenemos a nivel de la costa, a nivel del mar, ya, 0 metros sobre el nivel del mar, por supuesto que sí, a una presión barométrica de 760, la presión parcial de oxígeno será de 159. O sea, hay una presión sumamente alta de oxígeno. Y bueno, y aquí vemos las comparaciones ya con los vecinos países de Venezuela, por ejemplo, que va aumentando poco a poco a 1000 metros, ya, y poco a poco va bajando. Miren, México, que también en este caso el DF, por ejemplo, por si acaso México tiene bastantes regiones totalmente distintas, ¿no? Y bueno, aquí nos da un parámetro de 2200 metros, ya,
Y bueno, la presión también va, en este caso, bajando, ¿no? Bueno, la presión parcial de oxígeno. En Bogotá, y como les decía, La Paz, que bueno, aquí hay un metro un tanto erróneo, que es de 3.000, pues en realidad es 3.600 metros. Y bueno, obviamente varía un poco más con una ciudad aledaña que presenta, que es la ciudad del Alto, a 4.077 metros sobre el nivel del mar. Bueno, eso ya a manera de datos que ya comprendemos bastante bien con respecto a esta relación. Bien, a todo esto tenemos que saber qué es la difusión. Hemos hablado bastante de lo que es la difusión, ¿no? La difusión no es nada más que el movimiento que hay, ¿ya? Hay dos tipos de difusión. La difusión sola es el movimiento caótico que hay de moléculas a nivel de lo que son los gases. El movimiento es caótico de por sí, ¿no? Pero cuando ya atraviesa una membrana se llama difusión neta, ¿no? Que es el movimiento a través de una membrana semipermeable. Muy bien, entonces tenemos eso. La difusión ocurre en respuesta a diferencias, ¿ya? Esas diferencias se las denomina gradientes, ¿ya? Los gradientes de presión, mayor presión, menor presión, ¿no? Entonces, estos obedecen justamente estas concentraciones de ir a lugares de menor gradiente de concentración, ¿listo? Entonces, el gas pasa al lado de mayor concentración hacia el lado de menor concentración, siempre, o de mayor presión a menor presión. ¿Listo? Eso de concentración, pues disculpen, es una costumbre, pues cuando hablamos de solutos, ya, las concentraciones que hay, a pesar de que también se habla un poco de concentraciones de moléculas de oxígeno, pero es mejor aquí, cuando hablamos de gases, hablar de presiones, ¿ya? Entonces, esto para establecer un equilibrio, igualar la presión a cada lado de la membrana. Bien, entonces esto es lo que mencionamos, ahí están las moléculas, ¿ya? Y pues aquí un ejemplo somero de una presión de 6 de un lado de la membrana a una presión de 4 a un lado de la membrana. Esto para que estos dos segmentos se vayan equilibrando y ambos estén en equilibrio, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Y bueno, lo mismo en este caso, pero aquí es sencillo, ¿no es cierto? Solamente hay un equilibrio. Sin embargo, en el cuerpo humano existe un ingreso de aire que se llama inspiración y un egreso de aire que se llama expiración, ¿no es cierto? Entonces hay un recambio constante del aire que hay dentro de los alveolos, dentro de los sacos alveolares. ¿Ya? Entonces, ahí ya se hace un poco más dificultoso el razonamiento, puesto que se va cambiando una y otra vez el aire que va ingresando, y dependiendo del lugar donde te encuentres, pues la presión también se va modificando. Aquí hay otra ley que es bastante igual interesante, que es la ley de Henry, ya que nos dice que la cantidad disuelta de un gas es directamente proporcional a la presión parcial, ¿ya? Entonces significa que a mayor presión parcial de la molécula, ya va a haber mayor disolución del gas, mayor cantidad disuelta de ese gas. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere en este caso la ley de Henry, ¿no? Que presenta un coeficiente de solubilidad que por cada milímetro de mercurio de presión parcial de oxígeno hay 0,003 mililitros de oxígeno, ¿ya? Por cada 100 mililitros de sangre. Bien, continuamos. Bien, hay una difusión que es la difusión fisiológica. Entonces, esto lo sabemos igual, pero de todas formas hay que repasar un poco. Dice, si se expone un recipiente con sangre venosa, que es la sangre que llega al pulmón, el aire atmosférico a nivel del mar, ya en este caso, va a ocurrir lo siguiente. Uno, la sangre venosa tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio y una presión parcial de oxígeno de 40.
¿ya? El aire ambiente tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 0 y una presión parcial de oxígeno de 159, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que en este caso el aire ambiente tiene una baja presión parcial de dióxido de carbono, por lo que el movimiento va a ser de, en este caso, la sangre venosa, que es de 46, al lugar de 0. Sin embargo, aquí podemos observar que la presión parcial de oxígeno es de 159, mayor al de la sangre venosa, ya que es de 40 milímetros de mercurio. Eso significa que la difusión irá del aire ambiente hacia la sangre venosa, ¿no? Entonces, por consiguiente, en términos sencillos, el dióxido de carbono sale a la atmósfera y el oxígeno entra de la atmósfera a la sangre, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos mencionado y eso es lo que se ha comprendido a partir de lo que es la parte de la fisiología de la respiración. Lo mismo aquí, ahí está un poco más esquematizado, ya tenemos el aire ambiente, aire atmosférico, con una presión parcial de dióxido de carbono de 0, y en la sangre, sangre venosa, con presión parcial de dióxido de carbono de 46. Entonces, obviamente nos dice sobre los gradientes de mayor concentración a uno de menor concentración, ¿no? Entonces, la dirección va a ser de la sangre venosa hacia el aire ambiente. ¿Listo? Sin embargo, aquí hay una diferencia, ¿no? La presión parcial de oxígeno va a ser mayor en el aire ambiente con respecto a lo que es la sangre. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde sucede todo este movimiento? Pues obviamente por la membrana alveolo-capilar, ¿no? A través de lo que es la membrana alveolo-capilar, que sabemos muy bien que no es nada más que células planas, un epitelio plano simple formado por neumocitos tipo 1, el agente surfactante que está tapizando esos neumocitos, la membrana basal y en este caso el endotelio capilar, ¿no? Que es del capilar que llega hasta lo que es el alveolo. Todo eso son los componentes de la membrana alveolo-capilar, que es por donde va a salir el dióxido de carbono y va a ingresar el oxígeno por diferencia de presiones. Entonces, el aire o gas alveolar, el aire inspirado o atmosférico es inspirado a través de todas las vías aéreas que van desde la nariz hasta los bronquios hasta llegar al alveolo. El trayecto, como les había mencionado, se denomina espacio muerto porque no hay intercambio gaseoso. ¿Ya? En este trayecto se mezcla con gases, el dióxido de carbono, que va de salida proveniente de la sangre del capilar pulmonar y que normalmente ocupa este espacio, el vapor de agua que es producida por los tejidos para humidificar el aire respiratorio. Entonces, en este trayecto, que es el espacio muerto, se van mezclando varios gases, entre ellos dióxido de carbono y vapor de agua. Bien, ahora aquí vamos un poco con las diferencias que hay ya para lo que es el intercambio gaseoso, la hematosis o la troca gaseosa, también llamada, pues ahí están las diferencias de presiones que tienen que existir, ¿no? Entonces aquí podemos observar justamente la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, de nitrógeno y vapores de agua, ¿no? Entonces, diferente a diferente nivel de altitud, a nivel del mar y a nivel de la altitud de Bogotá, que pues, nos dieron como ejemplo a 2.200 metros, ¿no? Muy bien. Bien, ahora, una vez que pasa de, el segmento venoso, obviamente a nivel de lo que es el capilar, la sangre venosa, en el capilar pues hay ese intercambio que hace que la sangre venosa pase a ser la sangre arterial, ¿no es cierto? Entonces en la sangre arterial, ya a nivel del mar pues tendremos la presión parcial de oxígeno de 95 y la de dióxido de carbono de 40. En La Paz, por ejemplo, en la altitud de La Paz será la presión parcial de oxígeno de 57 y de dióxido de carbono de 34. O sea, en realidad nosotros manejamos de 60 y de 31 por si acaso, correspondientemente. ¿Ya? Nuestros datos están un poquito fuera de lo que acostumbramos utilizar.
Bien, ahí está entonces la forma en la que se realiza este circuito, ya que es la circulación pulmonar o en este caso la circulación menor, que parte justamente a nivel de la aurícula derecha, ya, viniendo obviamente de lo que es el ventrículo derecho, la aurícula derecha, perdón, pasando al ventrículo derecho y del ventrículo derecho por el tronco pulmonar a la arteria pulmonar derecha e izquierda que van justamente al capilar pulmonar para el intercambio, ¿no? Entonces, a medida que va pasando cada uno de estos segmentos, ya, va modificándose un poco la parte de lo que son las presiones parciales, ¿no? A pesar de que no hay un cambio exagerado en el transcurso, ya siendo que en este caso no hay un intercambio o una dotación justamente de dióxido de carbono o de oxígeno por parte del endotelio capilar. La mecánica de la respiración, entonces, tenemos que saber que la ventilación se hace por los movimientos de inspiración y expiración. Bien, ya hemos visto cómo es el intercambio gaseoso, ya sabemos cómo actúan las presiones parciales, ¿ya? Ahora debemos revisar rápidamente lo que es la mecánica de la respiración, que en este caso más mecánica de respiración sería mecánica de la ventilación, ¿no? Dentro de lo que es la ventilación hay la inspiración, que es el aumento de volumen del tórax que se forma por la contracción del diafragma, ¿ya? Y los músculos intercostales. Hay una elevación de la primera y segunda costilla por los músculos escalenos. Y la otra que es la expiración, que es la retracción pasiva del pulmón por su elasticidad propia proveniente de las fibras del parénquima. Aquí, bastante importante. En la inspiración interviene no solamente parte de lo que es el pulmón, sino el tórax y la parte muscular. En la expiración, pues es netamente función del pulmón, a lo que se llama presión negativa, ¿no? Bueno, entonces el tórax, como es un espacio cerrado, los pulmones son sometidos a una presión negativa o subatmosférica de la pleura. ¿Listo? Eso es lo que justamente les iba comentando, ¿no? La presión negativa de la cavidad pleural resulta por la tendencia del pulmón a retraerse. Esto por la elasticidad que tiene, ¿no? Todo lo que es el estroma que presenta. Su estroma, en este caso, tiene algunas fibras elásticas dentro de lo que es su tejido conectivo y aparte de eso, pues colabora bastante el agente surfactante o tensoactivo que se encuentra tapizando a todo lo que es el alvéolo por encima de lo que son los neumocitos tipo 1, ¿no? Aparte de ello, también la cavidad pleural es un punto importante para la presión negativa, ¿no? Entonces, esto se conoce como presión intrapleural o intratorácica. Entonces, esta presión intrapleural normal es de -3 a -5 milímetros de mercurio. Recordemos, expresión negativa, no por nada, es de -3 a -5. Entonces ahí está la mecánica de la respiración, la inspiración, ya, la inspiración, cuando en este caso hay una fuerza de contracción muscular activa, ya, por parte de los músculos que hay alrededor y la caja torácica, y el otro que es por la expiración, que es la fuerza de retracción elástica pasiva que tiene el parénquima pulmonar y el estroma pulmonar sobre todo. Muy bien. Hay dificultades, obviamente, cuando pasan algunos accidentes, por ejemplo, accidentes con paciente politraumatizado, accidentes de tránsito, los cuales hacen que haya fracturas costales con perforación de, en este caso, la pleura. Entonces, ello hace que la presión negativa se convierta en una presión positiva y eso resulta ser de que las fuerzas que hay a nivel atmosférico, pues vencen ya a la fuerza de retracción elástica pasiva que presenta en este caso el pulmón, ¿no? Entonces el pulmón llega a colapsarse en este sentido, ya, por el aumento de presión. Y bien, lo que les iba mencionando en este punto ya está, justamente para que ustedes lo puedan revisar más adelante, que es el alveolo pulmonar, la unidad básica anatómica respiratoria, ¿no? El saco que contiene en este caso los neumocitos tipo 1, el endotelio capilar, el intersticio,
ya el epitelio alveolar que ya habíamos mencionado cómo es, ya, y pues el volumen de reserva que hay aquí, ya. Entonces, este saco, ese volumen de reserva es constantemente renovado, ya. Entonces, es bastante importante saber también que no todo el aire que se introduce al pulmón es, en este caso, expirado, en este caso es retirado, sino queda un volumen que se llama el volumen residual. Y bueno, determinantes de la respiración, pues la función primordial del pulmón es mantener esas presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre arterial, ¿ya? Es la función de la respiración. Y eso depende de la difusión, del movimiento que hay, de la ventilación, del flujo, en este caso de aire, y la perfusión, que no es nada más que la irrigación que hay de los vasos sanguíneos hacia los alvéolos. El mecanismo de difusión, aquí tenemos en este caso una membrana, ya el espesor de una membrana de 5 micrómetros, ya, y una superficie que hay, ya, entonces todos estos son determinantes muy importantes y todo obedece a la ley de Fick, ya, que nos dice que la velocidad de traslado de un gas a través de una membrana es directamente proporcional a la superficie del tejido y al gradiente de concentración del gas e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Eso significa que mientras más gruesa sea la membrana, habrá menor, ya, habrá menor superficie de tejido y el gradiente de concentración, pues no tendrá mucho sentido porque no va a haber una difusión, ya. Y esto ocurre, por ejemplo, en enfermedades que en este caso engruesan esta barrera alveolo-capilar, como es el caso de la enfermedad de la membrana hialina, por ejemplo, ya por depósito de tejido colagenoso en este punto, o en este caso por un edema, ¿no? El edema agudo de pulmón que hace que, aparte de que tenga agente surfactante, pues tenga líquido concentrado en donde debería haber estado el volumen de reserva. Entonces va de esa forma. Y bueno, hay características intrínsecas de la membrana, la solubilidad del gas, el peso molecular del gas. Ya todos los gases atraviesan la pared alveolo-capilar mediante difusión pasiva. ¿Listo? Recordemos muy bien que obedecen solamente las presiones parciales, ya de mayor presión a menor presión. ¿Listo? Es una difusión pasiva, no hay una intervención de la misma célula o del tejido como tal, no interviene. Bien, entonces ahí estamos con todo lo que es los gases que están aquí, ¿no? Las moléculas de dióxido de carbono, representados por un círculo y por una estrella, las moléculas de oxígeno, ya en forma de estrella, hacen que obviamente saturen al hematíe o glóbulo rojo, ya al momento de pasar de la arteria pulmonar hacia la vena pulmonar. Recordemos que la arteria pulmonar es una excepción de arteria que lleva sangre venosa y la vena pulmonar es otra excepción que en este caso lleva sangre arterial, por si acaso. Ya, un tanto confuso, pero bueno, si lo vamos poco a poco se entiende bastante bien. Y bueno, hay volúmenes pulmonares los cuales debemos conocer. Por ejemplo, el volumen de gas inspirado durante un proceso normal de respiración se llama volumen corriente, el tidal volumen. Es un valor de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso, que equivale más o menos a 400 a 500 mililitros en el adulto. El volumen de reserva inspiratoria es el que el individuo puede inspirar por encima del volumen corriente. Y bueno, ahí están los volúmenes en litros, tanto en hombres como en mujeres. Recordemos que en mujeres, obviamente, como en todo lo que es la literatura, menciona, todo llega a ser menos, ¿no? En este caso, eso por la contextura, por la parte genética y demás. Entonces, ahí tenemos los volúmenes, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, que en este caso varía, el volumen de reserva expiratoria, la capacidad vital, que es la sumatoria de todos ellos, ¿ya? Entonces, en hombres y en mujeres varía bastante, ¿no? Y la capacidad pulmonar total con el volumen de reserva.
o volumen residual, mejor dicho, ¿no? Volumen residual, que es el volumen que queda justamente en los sacos alveolares. Están los volúmenes pulmonares. El volumen de reserva expiratoria es el que el individuo puede expirar por debajo del volumen corriente. El volumen residual es el que queda en el pulmón aún después de una expiración forzada. Por más que queramos botar todo, siempre queda este volumen residual. El día que no quede este volumen residual o esté ocupado por otra sustancia que no sea, en este caso, aire o gases, pues ahí estamos en problemas, ¿no? Como es el caso del edema agudo del pulmón. La capacidad vital, que es el volumen máximo de gas que puede ser inspirado después de una máxima expiración. Un poco de fisiología, la capacidad funcional residual, que es el volumen de gas total que permanece en los pulmones después de una expiración normal. Y cada uno de ellos, pues, tiene una importancia bastante marcada. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una ventilación normal, pues tenemos un volumen corriente que es aproximadamente de 500 mililitros, ¿no? Y que también se puede calcular, pues, dependiendo justamente también el peso del paciente. Entonces, esto también varía bastante porque hay personas que en este caso llegan a tener mayor peso, pero su volumen corriente se altera un poco porque empiezan a respirar más rápidamente, ¿no? Entonces los volúmenes cambian constantemente. Perfusión se refiere a los vasos sanguíneos, al volumen de sangre que fluye a través de los capilares y que llega a los alvéolos pulmonares. Entonces aquí existen zonas, ¿ya? Que son bien perfundidas, medianamente perfundidas y poco perfundidas, ¿no? Entonces, estas zonas, fisiológicamente hablando, son bastante importantes para poderlas conocer y reconocer, ¿no? Y la hemoglobina, que es otro de los actores importantes dentro de este proceso de respiración. La hemoglobina, que en realidad es la molécula que es afín al oxígeno. Entonces, un adulto normal tiene que tener de 12 a 15 gramos de hemoglobina en cada 100 mililitros, o en este caso de 12 a 15 gramos por cada decilitro. Entonces, la cantidad, en este caso, de hemoglobina que se debe tener. La hemoglobina que más, en este caso, trabaja para el transporte de oxígeno o gases es la hemoglobina del adulto 2. ¿Listo? La hemoglobina del adulto 1, perdón. La hemoglobina del adulto 1. Hay diferentes hemoglobinas que hay en la persona adulta. La hemoglobina fetal, la hemoglobina del adulto 1 y la hemoglobina del adulto 2. Bien, ahí está. Entonces, la hemoglobina tiene una alta afinidad, ya, para transportar el oxígeno. Un gramo de hemoglobina total saturada transporta 1,34 mililitros de sangre, ya. En tanto que 100 mililitros de plasma captan apenas 0,003 mililitros de oxígeno. Recuerden muy bien que el oxígeno puede ir adherido a la hemoglobina o disuelta en plasma, ¿ya? Entonces, aquí justamente el oxígeno físicamente disuelto obedece a la ley de Henry, que dice la cantidad disuelta de un gas es directamente proporcional a la presión parcial. Mientras mayor presión haya, pues va a haber una mayor, en este caso, disolución del gas ya dentro de lo que es el líquido, es decir, dentro de lo que es el plasma. Y bien, aquí hay una forma de calcular el contenido de oxígeno en sangre, ya, por medio, en este caso, de la determinación de la hemoglobina. Esto por laboratorio se puede determinar. La hemoglobina por una constante de 1,34 por la saturación de oxígeno. Esto también es fácil de determinar, se puede hacer con un oxímetro de pulso, ya, más la presión parcial de oxígeno, ya, que se puede determinar por medio de, en este caso, una gasometría arterial, ya, por 0,003. Y bueno, el contenido de oxígeno en la sangre a nivel del mar también varía un poco. Entonces, esto se llega a calcular de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. La hemoglobina, por ejemplo, es de 15 por 1,34 y la saturación llega a ser alrededor del 97%, ¿ya?
Entonces, del 97%. Esto se suma a la presión parcial de oxígeno, que es del 100%, por decirlo así, la de 100 milímetros de mercurio, perdón, por 0,003, lo cual nos dice que el contenido de oxígeno es de 19,88 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Hay la curva de oximoglobina, ya que en este caso también va a depender bastante también de lo que es la saturación misma que presente la hemoglobina como tal, y el pH, ¿ya? El pH plasmático, ¿ya? En los rangos normales, que es de 7,35 a 7,45. Ahí está la curva de la oximoglobina, que no solamente depende del pH, sino también de la temperatura, ya, de la baja concentración o baja presión parcial de dióxido de carbono. Entonces varía en diferentes circunstancias. Aquí es bastante importante también saber el equilibrio ácido-base, porque hemos dicho que un determinante que puede ser que varíe, ya, en este caso la curva de oximoglobina es el pH, ¿no? Y aquí tenemos la disociación justamente ya de las moléculas de dióxido de carbono con agua, los cuales van a formar el ácido carbónico, y luego en este caso la disolución denominándose así a nivel del plasma el bicarbonato, ¿no? Entonces aquí se utiliza una fórmula que es la fórmula de Henderson-Hasselbalch, modificada obviamente para, en este caso, los gases disueltos. Y bueno, obviamente en un individuo sano, pues un pH adecuado será de 7,4, ¿no? 7,35 a 7,45, que es lo común. Y bueno, esto obviamente va a depender mucho de la disolución que exista o los gases disueltos en plasma y obviamente todo el sistema que ocupa el glóbulo rojo, ya para, en este caso, la transformación del ácido carbónico a bicarbonato o a moléculas de dióxido de carbono y agua. Bueno, ya pasamos este punto de lo que es la parte de la fisiología, que es bastante bonita y florida. Pues, es realmente algo muy, muy, muy interesante, pero bastante largo y tedioso. Vamos a lo que vinimos con respecto a la oxigenoterapia. Ya sabemos todo lo que es el movimiento del oxígeno a nivel de lo que son las vías aéreas. La oxigenoterapia no es nada más que el uso terapéutico del oxígeno administrado a concentraciones mayores que las del aire ambiente. Y esto sirve para tratar o prevenir los efectos de la hipoxemia. Recordemos que si un tejido no presenta, en este caso, no se satisface de oxígeno, en todo caso entra en un estado de hipoxia, ¿no? Y la hipoxemia es la baja saturación o baja cantidad de oxígeno dentro de lo que es el torrente sanguíneo. Esto se puede, en este caso, utilizar la oxigenoterapia en insuficiencia respiratoria aguda, crónica, ¿ya? En insuficiencia respiratoria crónica agudizada, ¿ya? Entonces, estas son las entidades más importantes para realizar la oxigenoterapia. Obviamente hay otras más, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que han estado expuestos a monóxido de carbono, y el monóxido de carbono, que es una molécula que se adhiere fácilmente a la hemoglobina, ¿ya? Y que pues también se puede solventar con, en este caso, la oxigenoterapia. Entonces, hay varias instituciones las cuales realizan diferentes estudios para lo que es la oxigenoterapia y la ventilación, ¿ya? Para lo que es, en este caso, la enfermedad pulmonar crónica, obstructiva crónica, ¿no? Entonces, esta es una de las entidades bastante importantes que hay en el mundo. Es por eso que se estudia bastante lo que es la oxigenoterapia, ¿no? ¿Y cuál es la que se debe utilizar? ¿No? Es la que se utiliza bastante y ya actualmente es una necesidad para estos tipos de pacientes, es la oxigenoterapia domiciliaria, ¿no? La oxigenoterapia continua domiciliaria, la OCD, ¿ya? Que va
en relación a la oxigenoterapia ambulatoria, ya que da justamente una vida social laboral activa, una desaturación de esfuerzo y rehabilitación respiratoria sin hipoxemia. Entonces, hay indicaciones ya donde se da la oxigenoterapia continua domiciliaria, la oxigenoterapia ambulatoria, como también puede haber oxigenoterapia nocturna, paliativa o a demanda. Formas de administración, existen las que son de bajo flujo, ya aquellas que son de bajas gafas nasales o bigoteras, las mascarillas simples, y las de alto flujo, las mascarillas tipo Venturi y la cánula de alto flujo. Entonces, la oxigenoterapia con sistemas de administración, tenemos los sistemas de bajo flujo, ahí está el catéter nasal o gafas nasales, ya, en este caso las gafas nasales. También puede haber el catéter transtraqueal, las máscaras de oxígeno, las máscaras que no son Zebrating. Entonces, dentro de los criterios para ello está un volumen corriente de 300 a 700 mililitros, una frecuencia respiratoria menor a 25 respiraciones por minuto, un patrón ventilatorio regular y pues domicilio del paciente, ¿no? Entonces, esto es obviamente domiciliario. Todo llega a ser, en este caso, ya con un paciente que puede realizar este tipo de secuencias, que puede comprender cómo se debe utilizar. Y bueno, para una fracción inspirada de oxígeno de un 20%, ¿no? La oxigenoterapia continua domiciliaria, pues hay fuentes dentro de las cuales estará la estática dentro de casa y la ambulatoria, las cuales se pueden llevar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estática, la que podemos tener en casa, pues la tradicional, son los botellones de oxígeno, y las otras que son los compresores que pueden, en este caso, dar como resultado, en este caso, oxígeno purificado. Entonces, las fuentes de oxígeno, que son los cilindros, ya los cilindros o gasafones también denominados, que da oxígeno comprimido en forma gaseosa, a un consumo diario de 2,2 metros cúbicos. Limita la deambulación, eso significa que el paciente tiene que estar en un lugar. Existen bombonas pequeñas transportables, pero por lo común, en este caso, el paciente prefiere estar en su domicilio, ¿no? Entonces presenta justamente este sistema, el cual presenta su manómetro, ya para poder verificar la cantidad de oxígeno que se va a administrar. También existen los concentradores de oxígeno que presentan todo un sistema bastante complejo, ¿ya? Donde existe lo que es el aire ambiente, el aire ya, en este caso, rico en oxígeno, el aire rico en nitrógeno, ¿ya? Y todo lo que es el circuito eléctrico, ¿ya? Que hace que también se pueda utilizar de este tipo. Pero obviamente el costo es bastante alto, ¿no? Actualmente actualmente bajaron bastante, pues, porque anteriormente en la pandemia llegaban hasta los 2.500, $3.000, ¿no? Bueno, actualmente pues se puede ver con un precio de $700, ¿no? Y bueno. Y bueno, aquí también tenemos este concentrador que tiene un peso menor a 26 kilos, su sonoridad es menor a 55 decibeles, es decir, no emiten mucho ruido, presentan rueditas para transporte, un consumo eléctrico que es menor de 450 watts, y la concentración de oxígeno que puede dar es hasta un 92% en un rango de 82 a 96. Y dan flujos que van hasta los 5 litros por minuto, ¿no? Es de uso continuo y pues tiene una mayor autonomía en domicilio. Y bien, ahí están justamente algunas de las partes que presenta ya dentro de lo que es el switch, el segmento que emite el oxígeno ya purificado, el lugar donde se conecta ya directamente con, en este caso, los tubos de conexión para las mascarillas y demás, ¿no?
Y bien, aquí ya va a depender también la cantidad que presenta la concentración de oxígeno, ¿ya? Entonces, el sistema de sensor de oxígeno, pues nos da una luz verde cuando es normal, cuando la concentración de oxígeno está más alta, al 85%, ¿ya? Ya cuando la concentración de oxígeno baja, pues obviamente igual emiten luces de colores que te dicen que no hay una buena concentración de oxígeno. Las alarmas que debemos comprender dentro de lo que es un equipo portátil es la concentración baja de oxígeno, ¿no? Entonces, estos ya son para poderlos revisar en soporte técnico, ¿no? Aquellos que concentran menos de 82% son aquellos que no van a dar algún beneficio al paciente, ¿no? O la interrupción de flujo, de repente el flujo es intermitente, una presión baja o una presión muy alta, la batería baja, un corte de luz, una temperatura elevada también, ¿ya? Entonces, esos ya son alarmas y defectos del sistema, que ya, pues obviamente, el paciente no debe utilizarlo en estas circunstancias. Y bueno, y hay otros sistemas de administración ambulatorio, que son los portátiles, que actualmente ya vienen bastante pequeños, ¿no? Aquellos que son de oxígeno seco y oxígeno líquido. El de oxígeno líquido, que se obtiene al enfriar el oxígeno a menos 183 grados Celsius. Tiene mayor autonomía, ¿no? Que aquí podemos ver que es bastante grande, ¿no? Pero es sumamente costoso. Da una capacidad de hasta 30 litros, ¿no? Y una autonomía de 30 horas. Obviamente se puede mover sin conectar a una fuente eléctrica, pero este dura 3 horas y es, aparte de bastante costoso, pues es un volumen sumamente grande, ¿no? Y bien, hay pacientes que tienen sus propios concentradores, que deambulan justamente con el mismo, pero muchas veces se llega a sugerir, en este caso, aquellos que son estáticos, pero ya por fines, en este caso, de trabajo y demás, algunos prefieren utilizar estos que son para deambular. Bueno, esto hace bastante tiempo se utilizaba como si fuera un dispositivo normal, de uso normal, ¿no? Ahí tenemos los portátiles de igual forma. De todo esto, lo único que tienes que fijarte es en este caso los puntos de alarma que les he mencionado, ¿no? Si la concentración es baja, ¿no? Si no hay una buena concentración de oxígeno, pues prácticamente no te sirve. Lo único que te está administrando es aire de mala calidad. El concentrador portátil, por ejemplo, aquí también, pero bueno, aquí este pesa de 2 a 8,5 kilos, ¿ya? También no suena mucho, o sea, no tiene mucho ruido, no emite mucho ruido, es menor a 50 decibeles, es como estar hablando, ¿ya? Como la charla que les estoy dando tampoco es muy ruidosa, o sea, algo así es el sonido que emite, ¿ya? La concentración es mayor a 87% y el suministro da de 1 a 3 litros por minuto. Y bueno, hay de diferente tipo, diferente costo, ¿ya? Los más pequeños que son, en este caso, de 2,3 kilos de peso, aún así siguen siendo pesados, ¿ya? Pero aquí, de todos, lo más importante es la concentración de oxígeno que puedan emitir, ¿no? Lo primero que se debe preguntar para realizar o para poderlo utilizar. Y aquí están los rangos de flujo continuo que hay, ¿ya? El peso que tiene cada uno de estos en diferente modelo y marca, la cantidad de autonomía que te da, la cantidad de tiempo que puedes transportarlos, ¿ya? Bueno, obviamente este se lleva a la flor, ¿no? 28 horas. Y bueno, para la oxigenoterapia, pues hay estas patologías en las cuales se debe utilizar, sobre todo en una insuficiencia respiratoria crónica, el domicilio del paciente. En este caso debe ser la oxigenoterapia domiciliaria. La finalidad en una insuficiencia respiratoria es alcanzar por lo menos una presión parcial de oxígeno basal mayor a 60 milímetros de mercurio.
¿no? Evitar toxicidad del oxígeno, ya con una fracción inspirada de oxígeno mayor a 60%, ya en más de 48 horas. Y bueno, estas son las indicaciones que ya las habíamos mencionado. La oxigenoterapia continua domiciliaria, ya que básicamente tiene bastantes estudios ya realizados dentro del campo y bueno, alcanza justamente estos rangos que son bastante factibles, ¿no? Y sobre todo también hay pacientes que presentan eritrocitosis, que también la oxigenoterapia suele ser bastante beneficiosa para esos pacientes, ¿no? Entonces, en el EPOC, por ejemplo, mejora la supervivencia, mejora la hipertensión pulmonar, reduce la policitemia, mejora la calidad de sueño vida, reduce arritmias cardíacas y reduce ingresos hospitalarios. Y bueno, hasta aquí llegamos con la ponencia del día de hoy. Espero se haya podido comprenderlo, he intentado realizarlo más detallado y didáctico posible, ¿ya? Cosa que se pueda comprender bien el mensaje, los términos en los cuales se han ido utilizando en esta ponencia, a lo largo de esta ponencia, son términos de cierta forma técnicos, pero fácilmente comprensibles, ¿no? Bueno, si hay alguna duda ahí, pues con mucho gusto. Muchas gracias, estimada Lourdes. Muchísimas gracias por el comentario. También son bastante importantes ello para mejorar y también para realizar ponencias que sean bastante provechosas, ¿no? Muchísimas gracias, estimada Lourdes. Muy bien. Alexandro Tador, igual, muchísimas gracias. El inicio de administración de oxígeno en niños, ¿cómo se calcula? Bueno, ahí en este caso fórmulas bastante tediosas al respecto, ¿no? A ver, muy buena, bueno, muy buena pregunta. La fórmula es bastante tediosa, así que pues, vamos a intentar marcarlo aquí. Y bueno, a ver, veamos. Mientras tanto, enseguida te facilito esto, estimada Lourdes. ¿Alguna otra duda más? Bien, por si acaso, estimada Lourdes, lo primero que tenemos que saber en este caso para pacientes, en este caso pediátricos, y el cálculo sobre todo, nos tenemos que fijar en la fracción inspirada de oxígeno estimada, y eso se da por el flujo de oxígeno en volumen minuto por 0,79 más 0,21, que son obviamente constantes que tenemos que manejar, por el volumen minuto por 100. En este caso, por eso, como te decía, es una pregunta bastante compleja la que me acabas de hacer, ¿no? Sin embargo, eso lo manejan, sobre todo la parte pediátrica, bastante bien. Mucha experiencia yo en el campo, te soy bien sincero, no la tengo, ¿no? Para adultos es lo que más en este caso he llegado a tratar, ¿ya? Y el cálculo justamente lo habíamos visto, pero para la población pediátrica es un poquito más complejo. Voy a intentar realizar en este caso la fórmula que te acabo de mencionar para colocarla en el material y tú lo puedas verificar poco a poco. ¿Listo? Bien. En neumonías recurrentes, claro que sí, estimada Lourdes, les va a pasar una bibliografía, en este caso, punto, porque
La mayor parte de las ponencias que se realizan acá es en este caso, de revisiones de artículos actuales. Hay artículos también que se revisan bastante actualizados para que se pueda dar este tipo de ponencias, ¿no? Y obviamente hay algunos libros también que son bastante importantes, dentro de ellos el soporte en oxigenoterapia o guías internacionales, y las más recomendadas son las guías españolas. En neumonías recurrentes en adultos y ya en su domicilio, ¿cuánto tiempo tendrán que usar el oxígeno suplementario? El tiempo, en este caso, de oxigenoterapia en neumonías recurrentes, ya ya varía con relación al tratamiento antibiótico que presente, ya dependiendo obviamente de la etiología del cual sea la neumonía, ¿no? Una neumonía recurrente se puede dar, en este caso, por un neumococo, por un hemófilus influenza viral, ya por la misma influenza como tal, ya o COVID en este caso, ya entonces cuando se hace un soporte adecuado, ya con antibiótico terapia, o si es viral, en el caso de uso de corticoides, ya en este caso pues va a variar bastante. Primero, es recuperar los campos, ya los campos dañados ya del pulmón. Por eso es que al paciente muchas veces se recomienda justamente utilizar el prono, ya, y pues la oxigenoterapia posteriormente, ¿no? Por si acaso, eso varía bastante del tratamiento etiológico, obviamente, de la neumonía recurrente. Muy bien. Bueno, hasta aquí entonces les agradezco bastante su gentil atención, ¿ya? Y bueno, es una próxima oportunidad. Sin embargo, esa pregunta queda pendiente y bueno, se los voy a colocar eh, en el material. ¿Listo? Les agradezco bastante su gentil atención. Hasta una próxima oportunidad y bueno, un abrazo grande de aquí hasta, bueno, hasta donde se encuentren. ¿Listo?